Ahora vamos a hablar del tamaño de la imagen. Hasta el momento los únicos tamaños de los cuales hablamos tenían que ver con la capa, es decir, que nos manejamos a través de edición. Por ejemplo, supongamos que yo genero esta pequeña capa, copio pego, tengo esta capa 1. Si yo necesitaba cambiar el tamaño de esta capa, podía hacer directamente control T, que era la transformación libre, o podíamos hacer edición, transformación libre o transformar para encontrar todas las opciones que teníamos a partir de esta opción. Si nosotros queríamos transformaciones concretas, podíamos rotar, por ejemplo, a través de grados o voltear horizontal y vertical. Pero insisto, siempre para la capa que está activa y nada más. Ahora, ¿qué sucede con las transformaciones en lo que respectan a la imagen completa? Así como edición reúne las cuestiones que tienen que ver con la capa a través de transformar, ahí encontramos entonces tanto la escala como la rotación, el menú imagen me va a dar también opciones de rotación en grados o voltear horizontal y vertical, pero para la imagen completa. Por ejemplo, si yo elijo 90 AC, que sería en el sentido de las agujas del reloj, no solamente me está rotando el fondo, sino también todas las capas que se ubiquen sobre él. Lo digo una vez más, a través de edición las transformaciones tienen que ver solo con la capa que está activa. En cambio, a través del menú imagen, las transformaciones se aplican a la imagen completa, tenga o no tenga capas. Así entonces, si yo vuelvo a rotar, por ejemplo, en el sentido contrario a las agujas del reloj, vuelve a su posición anterior. Ahora, si de tamaño se trata, tengo que ir a imagen, tamaño de imagen. Este es el cuadrito que nos habilita a observar el tamaño de la imagen actual, el archivo sobre el cual me encuentro, así como también modificarlo. En la parte superior, los valores están expresados en píxeles y en la parte inferior están expresados en centímetros, o si desplegamos podemos elegir otras medidas como porcentajes, pulgadas, milímetros. Todo depende de la unidad con la que necesitemos trabajar. Entonces podemos cambiar el ancho y el alto de la imagen. Por ejemplo, en lugar de un tamaño de 56 centímetros con 44 de ancho, lo voy a llevar a 30 centímetros. Fíjense que cuando yo ingresé el valor de 30, la altura no se ha modificado. Esto es porque esta opción no está marcada, no está tildada, que es restringir proporciones. Significa entonces que si yo no tildo esta opción, puedo cambiar el ancho independientemente del alto, así como también modificar el alto y no tocar el ancho. Cuando yo hago un clic en OK, entonces mi imagen se ha deformado porque solamente cambié uno de los dos valores. Voy a hacer deshacer, voy a volver a entrar al cuadro y esta vez, antes de cambiar uno de los valores, voy a tildar restringir proporciones. Inmediatamente vemos que se han colocado estas cadenitas que está indicando que va a mantener la proporción. Por lo cual, cuando yo ingrese el valor de 30, inmediatamente modifico la altura y van a ver que cuando yo hago un clic en OK, entonces las medidas se han cambiado proporcionalmente. Cualquiera de las medidas que yo haya tocado, inmediatamente cambió la otra. Lo que quiero resaltar es que en la medida de lo posible debemos tratar de no modificar los tamaños, porque tengan en cuenta que se pierde calidad. Ustedes piensen que cuando una imagen se tomó, ya sea a través de una cámara fotográfica o se escaneó, la información de esa imagen ya está establecida. Entonces, si yo quiero forzar un tamaño mayor, voy a perder calidad, porque esa muestra, esos nuevos píxeles los tiene que inventar a partir de la información que la imagen tiene actualmente. Si no nos queda más remedio, lo vamos a hacer, pero en la medida que podamos vamos a tratar de evitarlo. Donde más vamos a sufrir pérdida de calidad, obviamente, es al tratar de agrandar, al asignar valores más altos, más grandes de los que en este momento la imagen tiene. Y otra cuestión importante es la resolución. Una resolución de 72 es una resolución muy baja, pero en este momento es la que tengo porque esta imagen ha sido sacada de internet. Las imágenes que obtengan en internet puede que tengan una baja calidad por la cuestión de que se necesita que sean livianas. De todas maneras,
si ustedes necesitan una imagen de calidad, lo tienen que especificar en el navegador a la hora de hacer la búsqueda para evitar bajarse imágenes con mala calidad. Entonces 72 es una buena medida para imágenes que se van a ver en pantalla, pero si van a imprimir, yo les aconsejaría que tengan alrededor de 300. Fíjense que parece que cambió el tamaño, fíjense que ahora con el zoom que tenía no me entra en la pantalla, pero es por una cuestión de resolución, no de tamaño. Fíjense, vuelvo a entrar al cuadrito, la imagen sigue teniendo el mismo tamaño, lo que he cambiado solamente es la resolución. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos con una fotografía estamos generalmente pensando en que la vamos a imprimir, y entonces al pensar en papel, al pensar en un soporte final impreso, expresamos los valores a través de medidas como centímetros o milímetros. Tengan en cuenta que la imagen está formada a partir de píxeles, y en algunos casos, como por ejemplo para diseñar o preparar imágenes con una finalidad en pantalla, o sea, imágenes que se van a visualizar por ejemplo en internet, es muy probable que debamos establecer nuestras medidas a través de píxeles. Más allá de eso, la imagen siempre va a estar compuesta por píxeles, y por eso es que hablamos de la resolución, que tiene que ver con los píxeles por pulgada. Vale destacar que a mayor resolución, más calidad, porque tenemos más píxeles, más cuadraditos para representar esta imagen o la imagen que sea, y por lo tanto comprendemos que cuantos más píxeles para representarla, mayor calidad, pero también mayor peso. Por eso siempre tenemos que buscar un buen equilibrio entre tamaño, calidad y peso. Tengan en cuenta que si vamos a hacer un montaje y tomamos esta imagen como base, todas las fotos que traigamos para acá, que se van a convertir en capas nuevas, van a adquirir la resolución de esta foto. Muchas veces optamos por partir de un documento nuevo, es decir, si nosotros sabemos exactamente que necesitamos una medida concreta o una resolución específica, entonces podemos partir desde nuevo, establecer acá, no sé, por ejemplo, vamos a hacerlo en centímetros, 25 por 30 con una resolución de 300 y con el fondo blanco, porque acá podemos elegir un color específico o incluso partir desde transparente. Sea lo que sea que necesitemos, al hacer un clic en OK, tenemos nuestro lienzo ya establecido, y a partir de él vamos a ir trabajando y trayendo todas las capas que necesitemos. Por ejemplo, no sé, este fondo lo selecciono, lo pego acá, ahora traigo este, lo selecciono y lo pego acá, y ahí continuamos trabajando. ¿Sí? Como verán, estas imágenes son mucho más pequeñas de lo que establecí como lienzo inicial. Recuerden que el lienzo es este soporte, esta zona de trabajo. No sé si se acuerdan que al principio yo en las primeras clases les había comentado que en Photoshop no vamos a trabajar con tamaños de papel, no vamos a pensar en oficio, en A4, vamos a pensar en un área de trabajo que se llama lienzo y que debe tener el tamaño final que nosotros necesitamos, ya sea que vayamos a trabajar en Illustrator, en Corel o en el programa que sea. Cuando nosotros abrimos una foto cualquiera, el lienzo coincide con la imagen. Cuando nosotros pedimos un lienzo nuevo a partir de archivo nuevo, vamos a ver un color blanco o la transparencia sobre la cual trabajamos. A veces esto genera cierta confusión porque al abrir una foto el lienzo coincide perfectamente con la imagen. Pero si nosotros vamos a imagen, tamaño de lienzo, vamos a ver cómo sí podemos extender el lienzo sin tocar el tamaño de la imagen, como lo hacíamos con la opción tamaño de imagen. Por ejemplo, voy a poner 5 centímetros para anchura y 5 para altura. Cuando hago un clic en OK, vamos a ver todo alrededor de la imagen un color que apareció dependiendo del color que estaba establecido acá abajo. Fíjense que si yo no quería negro, desplegaba y podía poner el color frontal, o sea el que actualmente tengamos en este sector,
el color de fondo, el que se encuentre en este sector, o directamente colores neutros, colores específicos como blanco, negro y gris, y si no, en la opción otro podemos establecer un color específico. Si yo, por ejemplo, ahora llego a poner otros 5, estos 5 del color que yo haya establecido, por ejemplo este, ven, lo tengo que ver acá, recién veía negro todavía, así que no me lo había tomado, se van a agregar al color que nosotros ya teníamos. Cada vez que yo vaya a lienzo y agregue el mismo valor, otro, lo que yo sé, lo que yo necesite, incluso pueden ser diferentes, cada vez que yo vuelva a hacer esto, voy a agregar más lienzo a los que ya teníamos. Voy a tomar otro ejemplo y primero voy a ir a tamaño de la imagen para confirmar que nuestra imagen tiene un ancho de 7,06 y un alto de 9,88, por lo cual este es exactamente el tamaño del lienzo en este momento. Si nosotros vamos a tamaño del lienzo, vamos a ver algo interesante acá, que es relativo. Voy a destildarlo para que ustedes vean que el ancho y el alto del lienzo coincide exactamente con el tamaño que nosotros vimos recién en tamaño de imagen. Si yo no marco relativo y quiero agregarlo 1 centímetro, tendría que agregárselo al tamaño actual. Entonces, por ejemplo, acá pondría 8 y acá pondría 10. Cuando hago un clic en OK, agregué 1 centímetro. Voy a poner deshacer y lo voy a hacer una vez más. Si yo no quiero estar haciendo cálculos, por más sencillos que sean, simplemente tildo relativo y entonces lo que voy a ingresar es el tamaño que voy a agregar y no tengo que estar sumándolo al tamaño actual de la imagen. Entonces directamente escribo 1 y 1 y cuando hago un clic en OK se sumaron de cada lado de esta imagen 1 centímetro porque así lo establecí, pero lógicamente tengo variantes. Lo que ahora quiero destacar es que estoy eligiendo un color porque lo tengo como fondo. Voy a poner deshacer y voy a hacer doble clic en fondo para convertirlo en una capa común y van a ver que cuando vuelva a tamaño de lienzo voy a asignar las medidas que quiera, pero en la parte inferior ya no tengo habilitada la posibilidad de agregar un color. Cuando hago un clic en OK, van a ver que el lienzo que se agregó es transparente. Tengan en cuenta los conocimientos que hemos adquirido con respecto al fondo desde las primeras clases. Cuando tengo fondo y está bloqueado, voy a hacer F12 para recordarlo, ¿ven? Fondo y el candadito, no puedo tener transparencias ni tampoco puedo mover la imagen si no hay una selección, ¿ven? Me sale un cartel de error. Si esto se transformaba en una capa común, no solamente se podía mover aunque no tuviera selección, sino que también podía tener transparencias. Esto aplica también al cambio de lienzo. Si yo agrego lienzo, por ejemplo 5 y 5, va a ser transparente. Pero voy a hacer F12 para volver. Si tengo fondo, si tengo el candado, cuando cambio el lienzo, puedo elegir cualquier color que será asignado al lienzo que estoy por agregar. Ahora, ¿cómo es que se agrega ese lienzo? Lo está haciendo de forma pareja hacia todos los lados de la imagen, porque en primer lugar yo cambié tanto el ancho como el alto, pero además en este sector podemos ver que lo hace desde el centro hacia todos los costados. Si yo, por ejemplo, ahora quiero agregar otro color y quiero hacerlo solamente hacia el costado, tendría que cambiar solamente la anchura. Si yo pongo, por ejemplo, no sé, exageremos, 10 centímetros voy a agregar y lo dejo así como está, cuando hago OK, agrego ancho hacia ambos costados porque lo hacía desde el medio, ¿ven? Ahora, fíjense, si yo pongo deshacer y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, vuelvo a poner esos 10 de ancho, pero lo hago marcando este sector, el sector izquierdo, me está mostrando que va a empujar hacia la derecha, por lo cual es en el sector derecho donde se van a agregar esos 10 centímetros. Ya no se va a distribuir mitad para un lado y mitad para el otro. Si ahora, por ejemplo, hacia la izquierda quisiera agregar 5, escribo 5, marco acá
indicando que lo haga desde la derecha hacia la izquierda, y entonces los 5 se agregaron de este lado. De esta forma puedo administrar la manera en que agrega lienzo tanto a lo ancho como a lo alto. Por ejemplo, voy a decirle que tenga 2 centímetros hacia ambos lados, o sea, uno arriba y uno abajo. Pero si yo ahora necesito más hacia abajo, vuelvo a entrar, pido a lo alto los centímetros que necesito y le pido en qué dirección lo va a hacer. Por ejemplo, en este ejemplo que mencioné, de arriba hacia abajo. Entonces se agregó en este sector. De esta forma ustedes pueden agregar la cantidad de lienzo que necesiten, del color que sea, en el caso de ser fondo, o transparente si no lo es, y hacia el sentido que lo necesiten. Voy a hacer F12 para volver. Yo necesito estirar un poquito el lienzo hacia la derecha, solamente hacia la derecha, y de color blanco o un color clarito. Imagen, tamaño de lienzo, solo modifico el ancho, le pido cuántos centímetros quiero y le digo que lo haga desde la izquierda hacia la derecha. Cuando hago un clic en OK, lo va a aplicar de color azul, así que antes de hacer clic en OK voy a establecer el color que necesito, y finalmente cuando hago clic en OK obtengo el lienzo del color que pedí y en el sector que lo necesitaba. Para concluir la explicación vamos a recurrir. Noten que además de tener un lienzo blanco, en este sector vamos a observar, al igual que en la parte de abajo, se proyecta una pequeña sombra. Hay varias maneras de hacer esto, y en el ejemplo yo utilicé directamente una capa blanca. Veamos. Si nosotros lo queremos hacer de una forma bien simple, vamos a imagen, tamaño de lienzo según lo que aprendimos hoy, establecemos cuánto queremos agregar, por ejemplo 2 centímetros. Desde este sector elegimos, que en este caso ya estaba, el color blanco, y cuando hacemos un clic en OK ya tenemos todo este contorno. Sucede que este color blanco se está aplicando directamente sobre el fondo porque tenemos un fondo, no es una capa común, está bloqueada, y por lo tanto me permitió agregar un color, pero no voy a poder aplicarle la sombra que debería proyectarse acá porque forma parte del mismo fondo. Así que no solamente no voy a encontrar la opción de opciones de fusión, sino que por más que yo lo convirtiera en capa 0, cuando intente aplicar el efecto sombra, el estilo de la capa sombra, vamos a ver que no se estaría proyectando en este sector porque el blanco forma parte de la misma imagen. Así que si yo solamente quisiera agregar este blanco, me alcanzaría con la manera en que lo hice. Pero como tenemos este problemita adicional de generar una sombra, vamos a tener que hacerlo de otra manera. ¿Cuál sería esta manera? Primero voy a volver hacia atrás, aunque todavía no vimos la historia. Voy a volver al punto donde yo quiero este trabajo de agregar lienzo. Lo que voy a hacer es convertir el fondo, por ejemplo voy a poner mar, en una capa común, es decir, que deje de ser fondo, que se le vaya el candado. Ahora voy a agregar el tamaño de lienzo que quiera, voy a volver a poner 2 de cada lado, y fíjense que como ya no es un fondo, no me permite la elección de color. Esto es porque lo va a hacer transparente. Ahora bien, en una nueva capa, que la voy a llamar color blanco, y que va a estar abajo de todo, porque si no cuando yo le aplique color me va a tapar el mar, la voy a pintar. Voy a pedir color blanco adelante de todo, un pincel muy grande, y la voy a pintar de blanco. Existen formas muchísimo más rápidas y concretas para rellenar una capa con color, pero como hasta el momento no lo habíamos visto más que el pincel para pintar, lo hice de esta forma y pedí un pincel exageradamente grande para que no me lleve mucho trabajo hacerlo.
Noten, si yo oculto todo y solamente dejo visible mi capa color blanco, que tenemos una especie de fondo en color blanco. Ahora, ¿sobre qué capa voy a proyectar la sombra? Sobre la capa mar. Botón derecho, opciones de fusión. Miro en el sector de estilos, marco sombra paralela y hago un clic en OK. Entonces obtuve una sombra de esta capa que se proyecta sobre esa especie de fondo en color blanco. Existen otras maneras de recortar el lienzo y tienen que ver con la herramienta recortar, que es esta herramienta que encontramos acá en tercer lugar en la parte izquierda. Cuando activamos la herramienta, inmediatamente nuestra imagen completa queda envuelta por esta línea punteada con estas marquitas en las esquinas y en las zonas medias. Cuando ustedes observen una foto y vean esto, es seguro que tienen activa la herramienta recortar. Cuando están dentro de la herramienta recortar no pueden hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero venir acá a edición y fíjense cuántas cosas que tengo inactivas, y lo mismo me va a ocurrir con la mayoría de las opciones de cada menú. Esto es porque hasta que yo no determine el recorte voy a quedar acá, trabada. Si yo quiero salir del recorte simplemente puedo cambiar de herramienta. Pero si por ejemplo hice una modificación, me paré en algunas de estas marquitas y arrastré, y después pretendo hacer, por ejemplo, guardar, fíjense que me dice que primero tengo que hacer el recorte. Esto también me va a ocurrir con otras cosas que quiera hacer, que entonces me va a pedir que confirme mi recorte o que lo cancele antes de continuar. Entonces acá tenemos la opción recortar, que ahora le voy a explicar en detalle qué es lo que hace recortar, y si no, le digo no recortar y sigo adelante. Caso contrario, le digo cancelar y continúo trabajando. ¿Cómo funciona el recorte? Fíjense que si yo me paro entonces en una de estas marquitas de las zonas medias o de las esquinas, se transforma en una doble flecha. Al hacer un clic y arrastrar, yo estoy dejando fuera ciertas zonas de la imagen. La puedo ver de un color más claro, lo cual me está indicando que es la parte de la imagen que va a desaparecer. En este caso lo puedo hacer sin restricciones, fíjense que nada me impide que cambie el alto o el ancho. Además fíjense que cuando me muevo, ya sea ambos a la vez, si lo hago por una esquina o solamente a lo ancho o solamente lo alto, me va marcando cuál es el alto. Fíjense, ahí me dice 24 centímetros, y cuál es el ancho, acá me está marcando, por ejemplo, lo voy a dejar en 33,64. Acá en opciones está marcada la opción sin restricciones, por eso es que estoy trabajando de esta manera. Cuando yo aplique los cambios, solamente va a quedar como imagen y como lienzo este sector que está contenido dentro de estas líneas. Todo lo que está fuera y que se ve de un color más claro va a desaparecer cuando yo presione la tecla Enter o haga un clic en este signo de acá. Voy a optar por Enter porque es más cómodo, y entre paréntesis digo si yo no quiero los cambios, o bien hago un clic en este signo de prohibido, o bien hago un clic en escape. Voy a hacer Enter y los cambios han sido confirmados. Ahora tenemos una imagen con un nuevo tamaño. Este tamaño nuevo, como lo habíamos visto cuando yo iba arrastrando, es de 33,64 por 24 centímetros de altura. Yo ahora voy a hacer deshacer y vamos a comprobar que el tamaño original de esta imagen era de 44,74 y una altura de 29,82. Voy a volver a modificar esta selección y ahora voy a hacer un clic en el otro dibujito para que ustedes vean que vuelve al tamaño anterior. Ese dibujito o escape entonces es para anular la orden que yo acabo de dar, y si no, tenemos la tilde, que es el equivalente a Enter. Ustedes eligen si lo hacen con teclado o si lo hacen con esos dibujitos. Pero ¿qué otras opciones tenemos? Si yo en lugar de arrastrar hacia adentro, quitando áreas de la imagen, arrastro hacia afuera, lo que estaría haciendo sería agregar lienzo directamente y en la cantidad de centímetros que yo quiera,
de la misma forma que antes lo hacíamos con tamaño de lienzo. Con tamaño de lienzo teníamos que pensarlo un poco más, pero la ventaja era que le daba centímetros específicos. En cambio acá, cuando yo arrastro, me está diciendo el ancho total, pero no exactamente cuántos centímetros estoy agregando en este sector. Podríamos decir que lo estoy haciendo un poquito más a ojo, pero también es mucho más directo y concreto que si lo tengo que hacer a través del cuadro tamaño de lienzo. Hago Enter y entonces ahora tenemos un lienzo más grande que agregué a esta imagen que inicialmente coincidía con el tamaño del lienzo. Voy a hacer F12 o archivo volver para tener la imagen original nuevamente. Hasta el momento yo estuve trabajando sin restricciones, pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos que aplicar a la imagen un tamaño específico? Supongamos que necesito que esta imagen tenga un tamaño concreto, por ejemplo 20 por 30. Para hacer esto voy a tener que venir hasta acá, hacer un clic y acceder a estas opciones. Si quiero establecer un valor específico, entonces voy a entrar a tamaño y resolución. Voy a aclarar que esto puede cambiar de acuerdo a las versiones, pero en general la idea es la misma. Voy a entrar al cuadrito y entonces puedo escribir concretamente que quiero un ancho de 30, un alto de 20 e incluso puedo cambiar la resolución. Por ejemplo, esta imagen tenía 300 de resolución, pero supongamos que quiero la mitad. Entonces escribo 150. Hago un clic en OK. La selección se mantiene, pero ya sea cambiando el área que va a permanecer o no, cuando yo haga Enter, esta imagen se ha redimensionado y ahora tiene 30 por 20 y una resolución de 150. Voy a poner deshacer y lo voy a volver a hacer. Fíjense que esto ya está determinado. Mientras yo no lo cambie, mis futuras imágenes van a tener 30 por 20 centímetros. Así que siempre estén atentos cuando van a recortar qué es lo que sucede en esta zona. Si yo modifico, fíjense que ahora sí tengo una restricción. Yo intento cambiar el ancho y cambio el alto. Yo intento cambiar el alto y cambio el ancho. Vamos a hacer F12 una vez más para tener la imagen como era originalmente. Y veamos qué pasa entonces si yo necesito quitar zonas de la imagen, pero no me interesa tanto la medida específica. En ese caso voy a desplegar y voy a elegir proporción original. Fíjense cómo quitó los valores concretos que yo había establecido anteriormente y entonces voy a poder empezar a quitar áreas de la imagen. Noten que también tiene una restricción, me está impidiendo modificar una de las medidas sin afectar a la otra, y esto es porque le pedí que mantenga la proporción, o sea, va a mantener las dimensiones proporcionales aunque yo pueda cambiar ahora este tamaño. Es decir, si yo me fijo, la imagen tenía 44 por 29, empiezo a arrastrar hacia adentro, fíjense cómo va cambiando, esta medida se va haciendo menor, pero proporcional. De repente mi intención era quitar un poco de este sector negro, pero no afectar las proporciones, por eso elijo mantener la proporción original. Hago Enter y ahora tengo la nueva imagen. Voy a poner deshacer una vez más y fíjense que además de cambiar el tamaño, yo también puedo rotar. Lo que sucede es que al rotar, cuando yo presiono Enter, la imagen también quedó de costado. Existe una forma de cambiar el sentido del recorte, pero sin modificar la imagen. Si yo, por ejemplo, la achico hasta ahí y después vengo acá y le digo rotar rectángulo de recorte, entonces lo que rota es el rectángulo, pero no la imagen. Ahora yo desplazo la imagen, por ejemplo, para que entre mejor la manzana verde, y cuando aplico los cambios, la imagen ahora quedó más alta que ancha, pero no ha rotado mi imagen. Finalmente, vamos a utilizar esta herramienta también para enderezar una imagen. Por ejemplo,
yo acá tengo preparada una imagen que tiene el horizonte inclinado, ¿sí? Está torcido, yo quiero que esté derecho. Entonces, me paro en uno de los extremos. Ven que cuando yo me acerco es una doble flecha para cambiar tamaño, pero si yo me alejo, esa doble flecha se pone curva en cualquiera de los extremos y estoy lista para rotar. Entonces, cuando hago un clic y comienzo a arrastrar, tengo una cuadrícula que a mí me sirve de guía. Entonces voy a hacer coincidir el horizonte, la línea de horizonte, con esa línea que estaba acá que mantenía de referencia. Fíjense que cuando yo comienzo a inclinar aparecen más líneas entre medio. Si yo suelto solamente tengo estas dos líneas horizontales y dos líneas verticales, pero cuando roto aparecen más para que yo tenga una mejor referencia. Entonces ahora hago coincidir esa línea con el horizonte y cuando presiono Enter la foto se enderezó y obviamente tuvo que sacarme los excedentes de los costados.